Bueno, pues arrancamos con Alicia. Estamos en un sitio espectacular. Espero que os guste el podcast, entrevista, charla. Ahora ella hablará por los codos, seguramente. Si no me equivoco, estamos en Pampaneira, Sí. aunque estamos en una ubicación que no vamos a decir. Secreta. Estamos en Pampaneira, en un sitio espectacular, y hemos venido a hablar con alguien que vive aquí, que creo que tiene muchos proyectos, tiene muchas cosas que contarnos. Y bueno, de inicio que se presente ella y que nos ponga un poco en contexto quién es Alicia. Bueno, siempre la pregunta de quién soy me genera como muchas dudas, ¿no? Porque es muy difícil presentarse y según el momento de la vida en la que estás en una nueva versión de ti, ¿no? Yo creo que me definiría como una persona inquieta. Ajá. Que tiene muchos sueños, entonces me dedico a ir cumpliéndolos según el momento en el que me encuentro. Qué bien. Y eso pues me ha llevado a vivir muchas experiencias diferentes, estar en... Mira, mi gato quiere participar también. No pasa nada. Eso, vivir muchos proyectos, muchas culturas en muchos países diferentes. Actualmente resido aquí en Pampaneira, en un entorno maravilloso, en un cortijo en medio de la montaña. Totalmente. Precioso. Y estoy pues llevando una vida más lenta en la naturaleza. Si tuviera que definir mi área profesional, diría que ahora mismo estoy como en... Mira, entre 3 proyectos. Chufli. Son cosas del directo, ¿eh? Yo he avisado que este gato quiere ser protagonista. Entorno rural, acordaros. Los animales también tienen su protagonismo aquí. Bueno, pues lo que contaba de que mi área profesional se podría dividir en tres partes diferentes. Por un lado está la fotografía, por otro la escritura o la redacción, que me ha acompañado siempre. Y por último está otro área que es más de educación emocional. Entonces me voy moviendo ahí entre distintos proyectos, siempre relacionados con esa parte de fotografía, escritura y emociones, y tratando de acompañar a otras personas desde ahí. Vale, como veo que vamos a tener aquí tema para rato, a ver, de forma fugaz, ¿quién sería Alicia antes de llegar aquí de forma muy fugaz? ¿Cuál es su trayectoria de forma muy fugaz? Para no entrar a... porque entonces podemos estar aquí varios capítulos, ¿no? Pues realmente creo que es difícil hablar de mi trayectoria sin mencionar antes mi contexto de migración. Yo llego de Rusia con mi familia, con mi madre y mi abuela, con solo 10 añitos. Llegamos a Andalucía, a Almería concretamente, y mi vida comienza pues con un proceso de adaptación. Ven para acá, Chubi. Comienzo pues, un cambio muy gordo, ¿no? En mi vida, en un entorno completamente nuevo, una cultura nueva, un nuevo idioma. Entonces ahí viene como un choque cultural, ¿no? cultural enorme, con un cambio enorme. Y pues siendo una niña me he tenido que adaptar a un proceso que en ese momento fue muy difícil. Quizás por ahí es por donde comienzo a desarrollar como mucha empatía hacia los demás, hacia las historias sociales, hacia otras realidades distintas, ¿no? Como lo fue la mía. Y eso me lleva pues a hacer voluntariado desde muy jovencita, estudiar trabajo social y a comenzar a hacer proyectos en otros países que en aquel momento podrían decirse que eran antropológicos, buscando retratar historias de vida de otros colectivos y un poco desde esa curiosidad de conocer otras realidades sociales. Eso me llevó a especializarme en fotoperiodismo y durante muchos años dedicarme a retratar pues, distintas realidades por el mundo. Una etapa pues mucho movimiento, activismo. Mucho viaje, ¿no? Mucho viaje, mucho vivir en otros países, mucho integrarme en otras culturas y sobre todo movida por esa parte social de querer cambiar el mundo.
supongo que una etapa que a los 20 está ahí muy, ¿Es posible cambiar el mundo? muy latente. Ahora luego profundizamos, Vale, ahora vale. tengo una visión distinta sobre cambiar el mundo. Pero bueno, esa etapa me marcó mucho, me llevó a especializarme en temas de derechos humanos y migraciones, algo ahí que tenemos en común con el tema de pues, temas de refugio, asilo, migración, defensa de los derechos humanos, género, un poco movida por esas temáticas. Estuve muchos años haciendo distintos reportajes en Guatemala, Senegal, Tailandia, la ruta de los refugiados, Ajá. de Siria. Y bueno, pues haciendo exposiciones fotográficas, trabajando en ONGs, también dando clase, impartiendo cursos a otras personas que quisieran hacer sus proyectos documentales y viviendo mucho, pues eso, hacia afuera, en busca de ese cambio social. Tengo dos preguntas. Una, sin necesidad de que te mojes. A nivel, ¿qué diferencia cultural ves de Rusia, del este, a aquí? Sin necesidad de que sea una opinión destructiva, sino decir, bueno, pues que creo que allí son las cosas así y aquí son así. Bueno, pues sobre todo los grandes contrastes son los que noté de pequeña, Ujú. porque ahora ya estoy como mucho más integrada en la cultura de aquí, la siento propia. Pero cuando llegué lo que más me llamó la atención quizás fue la apertura en las relaciones, la confianza, la cercanía de la gente. Además tuve la suerte de llegar a un lugar como Andalucía, Total. donde está, ¿no?, esa parte de, Más abierto, sí, sí. algo que en mi país natal no es tan fácil. Las relaciones, los vínculos no se dan con tanta familiaridad ni con tanta facilidad. Entonces eso fue lo primero que me chocó. Y después no sé cómo nombrarlo, pero quizás la espontaneidad a la hora de vivir, que las cosas sean más fáciles, más livianas, más ligeras, mientras que en Rusia, y esto quizás es un tópico porque tampoco he vivido en muchas partes Sí. de Rusia ni puedo generalizar un país, pero sí que culturalmente hablando estamos hablando de un país pues más cerrado, más disciplinado, donde las cosas son más serias, donde el trabajo está por encima de todo, donde hay un gran valor de sacrificio, Vivir para trabajar, ¿no? también de todo por la patria, un gran valor también el tema de la familia, como todo más, no sé si decirlo estricto o quizás más Un disciplinado. protocolo, Sí, vale. ese Y diría que son diferencias, los ¿no? dos grandes choques, ¿no?, que tuve de que aquí lo noto todo más liviano. Y por otro, hasta dónde hemos llegado, porque veo que me van a surgir miles de preguntas. Has hablado de muchos viajes, ¿no?, en tu trayectoria, que cara a la galería puede parecer que todo es color de rosa, pero me imagino que todos esos países donde has estado documentando, no todo habrá sido color de rosas, ¿no? Y menos siendo una mujer. Lo contrario, de hecho, he buscado lugares de conflicto, situaciones de gran vulnerabilidad y colectivos donde yo pudiera visibilizar situaciones generalmente duras. Ahora pues me doy cuenta, ¿no?, de que también pues he necesitado sacar quizás esa rabia interna, ese activismo pues por la igualdad, por los derechos, por las injusticias, una herida que se me despertó, ¿no?, siendo migrante, Ujú. llegando de pequeña, rompiendo con mi país de origen. Em, Quizás he necesitado vivir todo eso en países con realidades pues muy, muy complejas, para convertirme en quien soy ahora y entender también el mundo de una manera diferente. Interesante. Vale, continuamos. Me has dicho toda esa trayectoria de países Mm. hasta que me imagino que te vuelves a reubicar en España, ¿no?
Sí. O bueno, o nunca te fuiste de España, siempre fueron idas y venidas, entiendo, ¿no? Bueno, he llegado a pasar pues temporadas largas de vivir en esos países Ajá. y pues una década más o menos siendo nómada, no teniendo un lugar fijo. ¿Lo más fuerte de alguno de esos viajes que hayas visto, que te haya marcado? Pues lo más fuerte está aquí. Ajá. Bueno, Vengo a hablar de mi libro. Bueno, genial. lo más fuerte que viví realmente fue de mis primeros proyectos como fotoperiodista, de mis primeros proyectos ya Serios. formalizados, serios. Fue el trabajo Última Parada Libertad. Es una crónica fotoperiodística sobre la ruta migratoria de personas de Siria, principalmente, pero también de los países de alrededor, sobre pues todo este movimiento migratorio que empezó en 2015 de manera Sí. más fuerte, ¿no? Y que me llevó a recorrer toda la ruta que hacían estas personas hacia el norte de Europa para tratar de entender qué estaba pasando. Una realidad que yo veía por la tele, que no entendía del todo, que no entendía qué había detrás de todo eso, ni qué estaba pasando en las fronteras, ni qué buscaban esas personas. Y bueno, pues me llevó desde esa curiosidad a recorrer esa misma ruta, empezando desde la frontera de Siria hacia Francia y Alemania. De ahí pues nació este libro fotográfico y de textos de crónica fotoperiodística para un poco visibilizar lo que yo había vivido junto a una compañera. Y eso diría que ha sido lo más fuerte porque me ha llevado a ver pues las injusticias más grandes y a la vez también la resiliencia más grande de familias que luchaban por salir adelante, por su futuro, por el futuro de sus hijos y también la bondad de todas las personas, como los bomberos de rescate con los que estuve, las personas voluntarias, las ONGs, particulares que se habían movilizado para ofrecer recursos, para ayudar en los campamentos de refugiados, para acompañar en las fronteras y ofrecer cierta seguridad a estas personas a que pudieran cruzar de forma segura, pues eso me hizo también ver, ¿no? Cruzarme tanto con la maldad y la injusticia más absoluta de las políticas migratorias de la Unión Europea y de pues, la injusticia como puede ser de una guerra, ¿no? Y a la vez, pues, la, la bondad y el corazón, ¿no? De tanta gente que estaba ahí por voluntad propia para no quedarse indiferentes a esta situación. ¿Crees? Es una pregunta complicada. Al final creo que nos movemos en ámbitos cercanos. ¿Crees que a día de hoy, otra cosa es el ideal, ¿no? Que creemos que el ideal yo creo que sí es viable, pero ¿crees que a día de hoy, tal y como va evolucionando de rápido el mundo, ¿no? En ciertas zonas, no en otras, son compatibles la convivencia de todas las culturas y de todas las religiones? Cuando vemos tantas diferencias entre países. A ver, yo tengo una visión utópica de que sí, Claro. siempre y cuando exista esa apertura por parte de todas las partes, ¿no? de todos los actores que intervienen en esa convivencia, tiene que haber esa apertura y esa tolerancia y Claro, esa aceptación. esa es la utopía. Claro, y ese deseo también de encajar, de integrarse, de mezclar esas culturas y no tanto mantenernos en la diferencia. Está claro que hay muchas cosas que nos diferencian. O sea, están las costumbres, las tradiciones, la mentalidad, por supuesto, y eso es enriquecedor, pero también tiene que haber esa parte de deseo de unión, ¿no? De que cuando llegas a un lugar nuevo, desear mezclar esas costumbres y enriquecerte también de lo que encuentras. Por lo tanto, no me quiero meter mucho en este tema porque esto es muy largo. Entiendo que a favor de la inmigración siempre. Bueno, como migrante, ¿qué te puedo Claro, decir? exactamente. Y puedes comprender entonces, por ejemplo, el porqué de un cierre, como por ejemplo tiene Hungría, hacia la inmigración. ¿Por qué a nivel social, que tú te has movido mucho, por qué puede llegar a tal punto un país de cerrarse? A mí me cuesta o sea, ponerme en la cabeza y decir, bueno,
¿tan mal te ha llegado a hacer la inmigración para que te cierres totalmente? Puedo entenderlo, Ajá, no lo comparto, ajá. no comparto ese tipo de políticas. Hablamos de Hungría como podríamos Sí, estar no, hablando bueno, muchísimos sitios. de otros Claro, lugares. claro. Creo que lo que opera en ese tipo de políticas es el miedo. Ujú, Y creo sí. que el miedo es una emoción muy fácil de contagiar, muy fácil de expandir entre la gente y lo que convierte al humano en esa versión de, ¿no? de querer defender lo mío, esa versión de ego, Dar de, un paso para atrás. sí, de no querer ver al otro. Entonces, en ese sentido, hay como muchas formas de actuar y ahí va como la segunda parte, ¿no? De después de ver todo lo que he visto, siendo fotoperiodista y moviéndome por el mundo y queriendo como visibilizar lo de fuera y hacer justicia, entre comillas, ahora me río, ¿no? Antes me parecía como lo más serio y lo más importante de mi vida, ahora me río de esa etapa como pobrecita, qué ingenua, porque siento que el verdadero cambio no está afuera, no está en señalar lo de fuera, sino en mirar para adentro. Oye, a ver, ¿qué me pasa a mí con todo esto, no? Escucharse y que el verdadero cambio está dentro, en cómo soy yo, cómo Totalmente, actúo, cuáles son los pensamientos que dirigen mi vida, cómo soy totalmente. con los demás, con mi entorno cercano. O sea, que empieza desde, Enfrentar los miedos, ¿no? claro, y desde lo más pequeño, que es como yo, luego yo en relación a mi entorno cercano y luego ya todo lo demás, ¿no? Por eso creo que esa apertura utópica del mundo, ¿no? De convivencia intercultural y tal, empieza aquí, empieza por el yo, de quién soy yo, qué quiero ser, qué deseo, qué valores tengo, por el conocerte tú. Y ese es el mayor antídoto contra el miedo. El miedo, la propaganda, la desinformación está pues en el sentir y en el, pues eso, reconocer en qué lugar estás, porque si todos reconociéramos, todos los que pertenecemos al mundo occidental, que es el público al que estamos hablando, si reconociéramos los privilegios que tenemos y si fuéramos conscientes de verdad de todo lo que tenemos, creo que no tendríamos tanto miedo a lo de fuera, ni tanto rechazo, ni tanta violencia, odio hacia lo de fuera, si fuéramos conscientes de, pues eso, del privilegio y del regalo, que es haber nacido en un lugar, ¿no? Donde podemos tener todas nuestras necesidades cubiertas, donde podemos tener tantas oportunidades. Así que Hace no mucho escuchaba en un podcast algo que me gustó mucho que decía, hablando de España, ¿no? Y decía, a España se le ha olvidado que fue pobre, porque hemos normalizado el agua caliente, la luz, el vivir bien, ¿no? Me está encantando. bueno, es que además, claro, matizo que en el desayuno ya estábamos en el debate social, sociopolítico y tal, y claro, al final todos estos temas creo que ¿Crees los que, tenemos en común. crees que o sea, bueno, no, creo que es algo que está muy ahora a la orden del día, ¿no? Creo que los medios y el Internet tienen cosas muy positivas, pero otras muy negativas, ¿no? De la desinformación. Eh, Interculturalidad sí, pero con límites o sin límites. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Es decir, creo que el gran dilema que tenemos hoy en día es inmigración sí, no hay problema, Sí, falta mano de obra, la gente que venga a trabajar, bienvenido, pero cuando hablamos de esa interculturalidad, parece de que hay que tolerar todo lo que trae esa cultura y como que somos los que estamos aquí los que tenemos que adaptarnos totalmente a lo que viene. A eso me refiero, con límites o sin límites. depende, porque creo que también hay diferentes maneras de Sí. verlo. Eh, Podemos ver la llegada de otras personas, de otras culturas, como algo que nos va a impactar negativamente, Uh -huh. como algo
nos va a invadir. De hecho, Ujú. está muy bien el Sí, discurso de la invasión de los migrantes. O verlo desde el punto de vista de que nos puede enriquecer o que nos puede aportar, ¿no? Y desde ahí ir funcionando. Creo que es un tema muy complejo a nivel político, a nivel estructural, y que también, aunque existan muchas problemáticas asociadas, también creo que hay una parte importante de manipulación medios. de los medios de comunicación que van generando esa opinión pública al respecto. Genial. Vale, continuamos. Hemos hecho todo ese, digamos, ese tránsito de que has estado por varios países y cuando acaba eso, ¿a dónde llegamos? Pues acaba de golpe Ajá. necesitando parar. Eh, Muchos años de nómada, eh, mucho ver pues, realidades muy complejas, mucho documentar sufrimiento humano. Entonces hay un punto en el que me doy cuenta de que necesito parar, necesito asentarme, integrar todo lo que he vivido y ¿Y hacia también, dónde voy, no? claro, y también conectar con mi propia historia, de qué pasa si estoy continuamente documentando historias ajenas, que pierdo la mirada propia, de quién soy yo, cuáles son mis raíces, mi propia historia. Muy interesante eso, ¿eh? Ahí un poco comienza ese camino de crecimiento personal, en el momento en el que me permito parar, dejar de mirar para afuera, dejar a arreglar el mundo y simplemente parar, estarme quieta, mirar para adentro, empezar un proceso terapéutico eh, y pues eso, a conocerme un poco mejor. Esta etapa comienza justamente en un entorno parecido a esto, en el Valle de Lecrín. Tuve la oportunidad de vivir un añito en una casa haciendo un intercambio pues a través de una plataforma, un intercambio con una señora inglesa que nos presta su casa a cambio de cuidarla mientras ella está afuera. Y entonces tengo como ese refugio que necesito para parar, para ver hacia dónde voy. Mientras tanto me dediqué a dar clase de fotoperiodismo a otras personas que querían dedicarse a ello. Monté con un compañero una agencia de fotoperiodismo, una escuela, Vórtice Foto, de la que ya no formo parte, Ujú. pero bueno, esa fue un poco esa etapa. Y una etapa muy importante que me ha conducido al momento de ahora, eh, con más cosas entre medias que no voy a entrar, pero que sí que me ha traído a un punto en el que valoro más esa vida lenta, ese impactar más en el entorno cercano, ese autocuidado, mmm, eso, no vivir tanto hacia afuera, sino poner más el foco Qué hacia adentro. importante eso que has dicho, ¿no? Creo que estamos en un momento de la sociedad en el que parece que todo el rato estamos mirando el foco exterior, todo el rato nos Y estamos produciendo, comparando hacia haciendo. afuera, todos estamos mirando qué tiene el vecino, qué tiene a esta. Hmm, Creo que se nos han creado una serie de utopías, porque no todo el mundo va a poder llegar ahí, que hay que pelear por los hmm. sueños, pero realistas. Y qué importante, y si tú has vivido eso, ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión, el decir, para, pongo foco hacia adentro y vamos a arreglar qué hay aquí dentro, ¿no? Que muchas veces el tejado tiene una gotera y si no pongo foco, el tejado se cae. De hecho, salvando las distancias, creo que se nos ha educado mucho en que hay una serie de pasos que hay que cumplir, ¿no? Pues estudias, Sí, luego totalmente. te haces, aprendes idiomas, no Sí, sé, sí, sí, sí. vives una serie de experiencias, pero luego pues tienes que trabajar, comprarte una casa, tener hijos y ser feliz. Tener una serie también de cosas materiales para que eso demuestre como ese estatus y tal. ¿Qué pasa? Que llegado a un punto, la gente no es feliz. Totalmente. Yo no he seguido ese camino, pero sí me veo muy identificada en hacer, 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 buscando ese reconocimiento social o buscando también identificarme mucho en aquello que hago, en identificarme con los proyectos que creo, pero nunca pararme a conectar realmente con qué me está pasando, cómo me siento, qué es lo que realmente deseo, qué necesito, ¿no?
Entonces creo que es muy revolucionario hacer esa pausa, cuanto antes mejor. De hecho, yo soy una gran defensora de que todos los chavales al salir del instituto deberían vivir un año sabático, deberían parar esa rueda, ¿no? De salgo del cole, entro en el instituto, del instituto, la universidad, tengo que decidir qué debo hacer el resto de mi vida, luego entro en un trabajo, ni siquiera sé si me gusta, pero tengo que seguir con la rueda porque hay que pagar el alquiler y luego la hipoteca, ¿no? Como ojalá todos los chavales con 18 años tuvieran esa oportunidad de parar, tener ese año sabático para descubrirse, para vivir experiencias y para realmente saber quiénes son y qué quieren de la vida, cuál es la vida que quieren vivir, porque a lo mejor no es esa, a lo mejor no es la que vive el 90% de la población. Así que bueno, yo me siento muy afortunada de haber podido tener la oportunidad de parar cuando lo necesité, de cuestionarme lo establecido y también cuestionarme el tipo de vida que estaba llevando. Porque realmente creo que como que vamos muy deprisa, ¿no? Como que parece que la sociedad se ha convertido en que la prioridad es consumir cualquier cosa, consumir personas, consumir contenido, consumir Relaciones. acciones, consumir tal, y parece que el objetivo, ¿no? Es como la felicidad es tener un Porsche, una mansión, la mujer perfecta, los hijos perfectos, el cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto. Creo que es una falsa, ¿no? Creo que es una falsa. Creo que la felicidad a lo mejor puede estar en alguien que simplemente necesita un sitio donde dormir, perros y montaña, por ejemplo, ¿no? Puede ser, o puede ser otra cosa. Es simplemente. Claro, que cada uno busque en su interior. Depende de tu forma de ser, Claro. que a lo mejor tu sueño es vivir en el centro de Nueva York y, no sé, dedicarte a algo súper de cara al público. Está bien. La cuestión es, ¿tenemos el tiempo necesario para descubrirlo? Para descubrir cuál es nuestra pasión, cuál es nuestro camino, cuál es el estilo de vida que de verdad queremos llevar. Como me pregunto eso, ¿no? Si tenemos la opción de parar para preguntárnoslo y para conectar con las emociones y... Claro, ¿qué es aquello que hace que se encienda la llama? Como yo digo, ¿no? La llama se enciende y la llama no se enciende por todo, se enciende por determinadas cosas, ¿no? Claro. ¿Crees que ha tenido un gran efecto negativo las redes sociales? Porque vemos que quizá cuando no había redes el mundo era más lento. Quizás. Creo que es parte del problema, la dependencia a la tecnología en general, pero también creo que hay un problema más de base estructural, ¿no? Del vivir en un sistema capitalista que nos exige cierto ritmo y un momento en el que hemos pasado de ser explotados por un agente externo, como cuando la gente trabajaba en las fábricas y no tenía derechos, etcétera, a autoexplotarnos felizmente y a autoexigirnos nosotros mismos y ser como nuestro peor enemigo en ese sentido, tanto en lo relativo al trabajo, al ámbito profesional, siempre buscando ese crecimiento, más dinero, más reconocimiento, más éxito, como en la parte personal. Pues eso, mejor cuerpo, mejores, no sé, parejas, como siempre buscando ese estatus. Y creo que en esa carrera, por conseguir todas esas cosas y exigirnos todas esas cosas, que parte viene de la sociedad, ¿no?, en la que estamos, hemos desconectado de lo que realmente necesitamos. Creo que son falsas necesidades todo eso. O necesidades del primer mundo, como yo digo. Creadas recientemente, necesidades modernas, que claro, yo las tengo también. Sí, o sea, sí, no me salvo, ¿no? Mi generación, pues, es lo que hay. Me he criado con esas necesidades que a lo mejor mi madre y mi abuela no, ni les importaban. Claro. Y ¿crees que, digamos, esta cultura de consumismo ha hecho de que a día de hoy todo dure muy poco? Es decir, yo, por ejemplo,
creo que si no recuerdo, estadística de 2023, hablaba de por cada 3 divorcios había un casamiento. Entonces dice, algo ocurre, ¿no? Algo ocurre si las relaciones no están durando. ¿Podemos unir eso a redes sociales, a cómo ha girado todo, al consumismo, ¿no? Al no mirar hacia adentro y venga, al siguiente, ¿no? ¿Qué opinión te trae eso? Que ya no valoramos el proceso. El camino. El camino. Queremos un resultado inmediato, o sea, queremos acción, resultado, como esa inmediatez. Y ese proceso, esa lentitud, que antes era, bueno, impuesta porque no se los resultados no eran tan rápidos. Había que, pues como quien cultiva la tierra, ¿no? Para llegar a tener la cosecha, pues había que esperar un tiempo de paciencia, cuidado, factores externos como el clima, ¿no? Había cierto proceso, también cierta frustración en ese proceso. Ahora ya no estamos acostumbrados ni a la frustración, ni al aburrimiento. No lo toleramos. Ni el fracaso. Es como algo porque queremos todo ya. Lo queremos todo ya, lo queremos todo perfecto. Y nos comparamos constantemente con los demás si no lo conseguimos, ¿no? Como eso sí, como todo muy rápido, mucha inmediatez. Y es muy triste porque creo que es muy bonita esa parte del proceso, muy bonita la parte del camino, ¿no? Como... bueno, creo que es todo, porque al final consigues el objetivo y dices, ¿y ahora? A lo mejor no necesitas ni siquiera conseguir el objetivo, claro, que la clave está en ir viviendo ese camino, disfrutar de él, ver que te encuentras en cada paso, ¿no? Las personas que conoces, lo que te encuentras, los cambios de opinión, los enredos, eso es lo bonito. Yo es verdad que uniéndolo a eso se escucha mucho y creo que hay parte de razón, pero quiero escuchar tu opinión. Sobre todo personas de 40 años en adelante, ¿no? O más o menos sobre esa edad, se empieza a hablar mucho de que en las generaciones de hoy en día se ha perdido la cultura del esfuerzo. ¿Qué opinas? No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Y no hablo de mi generación, ¿eh? Hablo porque este discurso lo he escuchado más sobre generaciones todavía más jóvenes, ¿no? Sobre la generación Z y todo esto. No estoy de acuerdo, pero creo que este cambio tecnológico tan grande que ha habido ha hecho que la brecha entre las generaciones sea muy grande y que nos cueste entendernos mucho más que a lo mejor entre las generaciones anteriores que no tenían tanto cambio cultural y social entre ellos. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero sí con el cambio, ¿no? Que la parte del esfuerzo, la forma de vivir es muy diferente. O el cómo se entiende el trabajo, la relación con el trabajo es muy diferente a como era antes. ¿Crees que en las redes han dañado un poco el proceso comunicativo entre la gente joven? Se ha perdido... No quiero hablar como una abuela. O sea, no, claro, podcast. pero bueno, al final lo vemos, ¿no? Es decir, tú llegas a un sitio, te sientas y ves 4 chavales de 19 años donde no hay conversación, donde solo hay un teléfono móvil que me da la sensación de que se están escribiendo ellos mismos, ¿sabes? Por favor, es que si este podcast lo escucha alguien de 20 años, va a apagarlo y decir, esta gente es un muermo. Pero creo que hay una pequeña ahí, quizá se están perdiendo, ¿no? Como ciertas cosas comunicativas que antes sí teníamos, ¿no? Sí, creo que a nivel de comunicación, y yo me dedico a la comunicación actualmente, aún así creo que hay un problema, y el problema principal es la dependencia, porque yo estoy a favor del uso de la tecnología, veo todas las ventajas, veo el futuro en todo ello, en todo ese desarrollo, pero a la vez veo que si no tenemos cuidado y no tenemos límites, que es lo que pienso que está pasando, avance tecnológico sí, pero con límites, si no tenemos ese cuidado, pienso que en vez de dominar nosotros esa parte tecnológica y ese avance, ocurre al contrario.
que parecemos todos borregos que están ahí, que ya no sabemos pensar por nosotros mismos porque ya ChatGPT. la IA piensa por nosotros y tenemos mucha dependencia de ciertas herramientas y es algo que, voy a decir una opinión muy poco popular, pero hay un apagón que dura un poquito más Uf, y morimos. ¿Qué pasa? Morimos. suicidios. Solo sobreviven los mayores que a ellos eso no les afecta en lo más mínimo, porque han vivido sin electricidad, han cultivado sus propias hortalizas y han escuchado la radio toda la vida y no les ha pasado nada. Pero ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones nos quitas eso y de repente como que no sabemos vivir de forma autónoma, ¿no? Entonces ahí es donde veo el problema. No veo el problema en tener herramientas que nos faciliten la vida o el trabajo. Lo veo positivo, ese cambio. Pero como en todo, ¿no? Vamos a Límites. mirarnos nosotros a ver cómo estamos usando esas herramientas y si estamos depositando todo nuestro control y todo nuestro, toda nuestra autonomía sobre esas herramientas, que ahí es donde perdemos nuestro poder como humanos, ¿no? Nuestra creatividad, nuestro poder, nuestra capacidad de decidir, porque estamos depositando todo en esas herramientas. Si es que sin ir más lejos, yo el otro día lo pensaba. Para ir a un sitio, uso el GPS. Para contactar con una persona con la que he quedado, uso el WhatsApp. Para entretenerme cuando llego a casa, uso el Netflix. Para entretenerme mientras cocino, mientras hago otras cosas, porque ya no puedo sostener un solo estímulo porque necesito muchos, uso el Spotify. Es como, ¿Qué está ocurriendo? ¿qué pasa? ¿No puedes vivir sin todo este ruido? Total, ¿eh? Total, qué buena reflexión esa. Total, es verdad que es preocupante si lo ves No puedes así. usar un mapa, no puedes, Claro, si vas a un sitio, no puedes simplemente hablar con el de al lado. interesante. Vale. Muy derrotista esa visión. No, pero bueno, creo que es real, ¿no? O sea, Mm. creo que es real. Creo que bueno, que yo creo que hay una tendencia a que cada vez queremos ser más cómodos, unido a resultados inmediatos, unido a lo que hemos hablado antes de no ser estar conmigo mismo, no ser aburrirme, por lo tanto busco constantemente el ruido, el que me ocupe esos vacíos. Y es verdad que yo cada vez más en mi entorno escucho gente, es que yo no me puedo tirar una tarde en mi piso solo porque es que se me vienen las paredes encima. Bueno, creo que la pandemia ha sido el mayor ejemplo de que no sabemos estar Total. con nosotros mismos. Nuestra única presencia, con nuestros miedos, nuestra soledad, nuestros deseos, es insostenible. No hemos perdido como esa capacidad, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que ese debate se dé entre personas de nuestra generación, porque entiendo que a las generaciones anteriores ellos no tienen ese problema, o al menos no lo tienen tanto Claro, como nosotros. claro. Entonces es nuestra responsabilidad, la nuestra y la de las siguientes generaciones, el ir no rechazando eso, sino debatiéndolo, ¿no? Buscando la manera de cómo integrar de forma más saludable esa parte en nuestra vida. Porque rechazarlo, bueno, sí, te puedes ir a la No, montaña claro, a claro. ser un ermitaño No es real, antisistema. no es real. Hay personas que lo hacen, Sí, pero sí. bueno, que asuman también las consecuencias de lo que significa vivir fuera del sistema. No. Pero si queremos ser personas con una vida más o menos normativa dentro de un sistema capitalista occidental en el que vivimos, creo que esto es un reto que tenemos por Sí, delante, el vivir con todo lo que hay, con todas las exigencias, tecnologías, imposiciones, dependencias y adicciones que tenemos con estas nuevas necesidades y encontrar una manera pues más o menos saludable, ¿no? De llevarnos con todo esto equilibrio, que es el presente, ¿no? No podemos equilibrio, negar lo que hay. el presente y el futuro porque va a más. Sí. Mm. Vale. Termina etapa en Restábal, Valle del Lecrín. ¿Hacia dónde vamos? Pues vuelvo a Alicante, la ciudad en la que en ese momento se encuentra mi familia y bueno, pues sigo trabajando en lo social,
también abro un negocio familiar, No paras, ¿eh? una frutería, una frutería en medio de la pandemia, de hecho. Y sin darme cuenta, vuelvo a esa vida de correr, quitar con el coche en los atascos, todo el día ocupada, muy de desconexión, una vida de piloto automático. Sin darme cuenta, pues vuelvo a acabar un poco en ese estado de trabajo, casa, pues lo que hay que hacer, ¿no? Y empiezo a soñar con volver como a parar, a retirarme, lejos del ruido, más vivir despacio, aprender también ciertas cosas que creo que como generación se nos han olvidado, como por ejemplo pues tener una huerta, sueño con eso, ¿no? Y un poco de forma espontánea, fortuita, encuentro esta casita en la Alpujarra. Este paraíso. Esto es una casita. Esto es un paraíso, matizo, ¿eh? Pues eso, un cortijo en medio de la naturaleza, idílico, típica estampa de casa de piedra en medio de un bosque con la montaña alrededor, pueblos blancos de la montaña preciosos que yo nunca había visitado. Y veo esta imagen, me enamoro de este lugar y me visualizo viviendo ahí. Mi pareja Oliver en ese momento está viajando a Tailandia porque él se dedica al sector de los viajes, está con un grupo en Tailandia. Y yo en ese momento, mientras él está fuera, tomo la decisión de manera unilateral de que mi etapa ciudad, Acabó. nuestra etapa ciudad, acabó. Traspaso el negocio y alquilo esta casa. En un inicio por 3 meses, porque no sabía si yo y nosotros en general íbamos a ser capaces de hacer un cambio tan radical en nuestra vida. ¿Se planteó quedarse en Tailandia? Él vuelve ya... Con la idea, ¿no? No. Ah, no lo sabía. Él vuelve sin saber nada. Y bueno, pues yo un día lo traigo aquí y le presento como... El lugar. Este podría ser, ¿no? Ya había firmado el contrato y ya yo casi había hecho la mudanza. Y bueno, pues nos quedamos aquí como, bueno, vamos a probar, teletrabajamos, a ver qué tal se nos da. Y pues desde entonces han pasado 3 años y medio y aquí seguimos. En la Alpujarra ya súper asentados en este paraíso. Como ves nos gustó porque, ya te digo, era como un experimento de 3 meses y... Y ya va bastante tiempo. Sí, sí. Ya va bastante tiempo. Aquí seguimos. Vale. Llegáis aquí. Primer año. ¿Cómo aterrizáis? ¿Qué encontráis? Al final es una zona nueva, venís de costa. Sobre todo nos encontramos con la soledad, con el aislamiento, con que es maravilloso vivir en un entorno, pues esta estampa de postal que todos nos imaginamos como el lugar perfecto para escribir un libro, como este retiro, ¿no? Además yo en ese momento me encontraba escribiendo un libro, justamente, entonces llegamos como wow, pero también al poco tiempo nos damos cuenta que esto tiene sus retos y sus desafíos, que es estar solos en medio de la montaña, ¿no? Y algo muy diferente a la vida de una ciudad en el centro de Alicante, con, Sí, con todo. amigos, con todo, salir, con todo. claro, con todo lo que eso conlleva. Y ese fue como el primer choque de, ojo, aquí hay mucho silencio, lo cual también invita mucho a mirar hacia adentro. A mirar hacia adentro. Los dos trabajamos en la agencia Desafío Cero, que Oliver arrancó con otros 2 socios, una agencia de viajes de aventura y crecimiento personal. Lo que hacen es organizar viajes en grupo por distintos lugares del mundo y pues es un formato innovador donde la gente viaja sin saber a dónde va, son viajes sorpresa y sin saber con quién va. O sea, son grupos de desconocidos que se atreven a vivir una aventura y
solo saben que va a haber distintos tipos de desafíos, físicos, mentales, emocionales, van a tener que superar cosas en equipo y trabajarse también por dentro. Esto nos da la posibilidad de teletrabajar y, por tanto, estar aquí, porque de otra manera pues estamos muy lejos de la ciudad. Y pues comienza esta etapa más para adentro, ¿no? Teletrabajando, viviendo en la montaña, conectando también con los pueblos de la zona. Y bueno, yo aquí he descubierto que así es como quiero vivir, siempre. Aquí como que he descubierto que aun con sus desafíos y con los retos que implica pues, el entorno rural, tener los servicios lejos, tener a las amistades quizás más lejos, aún así, todo lo bueno que me ha traído esta etapa compensa enormemente todas las dificultades, ¿no?, que pueda tener. Naturaleza siempre, ¿no? Sí. Rodeado de verde mejor. Totalmente. Y lleváis ya, hemos dicho 3 años y medio, ¿no? Sí. Llegas aquí, independientemente, por lo que yo he podido bichear en redes, independientemente de tu teletrabajo, sabiendo cómo eres, por lo que estoy viendo, empiezas a mascar cosas aquí, ¿no? A construir más cosas aquí en el entorno, ¿no? Cuéntanos. Claro, yo tenía claro que no quería simplemente llegar a un pueblo y hacer mi vida de forma independiente. No conocía la Alpujarra, nunca había estado, quería pues empaparme de la zona. Entonces empiezo pues a leerme un montón de libros de escritores que habían hablado sobre la Alpujarra, a ir a todos los eventos, todas las fiestas de los pueblos, a hablar con la gente, a pues entender un poco en qué lugar he ido a aterrizar y si este lugar es para mí. Y la verdad que desde el primer momento me he sentido muy acogida, muy bienvenida en cuanto a ideas, proyectos, propuestas, en cuanto a que la gente quería compartir su historia, quería contar cómo viven. Entonces, en ese sentido, muy feliz, ¿no?, de poder descubrir esta zona con esa apertura, ¿no?, por parte de la gente de aquí. También mucha gente de fuera, muchos personajes así atípicos, una zona que históricamente es de muchos artistas, muchas almas bohemias, muchos nómadas que también han ido a parar aquí. Esto lo he descubierto ya después, ya cuando estaba aquí, que dije, ¡hala, qué chulo! Que no es como un típico pueblo de la España profunda donde solo hay gente de allí, sino que aquí hay también mucha mezcla, ¿no? Sí. Lo cual hace que viniendo de fuera te puedas sentir bienvenido, porque la gente ya está muy acostumbrada a que venga gente de otras culturas con nuevas ideas, con otras mentalidades, y veo mucho esa convivencia por esta zona, ¿no?, de como esa mezcla. Sí, a ver, yo tengo claro, es algo que yo me fijo, pero a ti te brilla la mirada, o sea, tú eres feliz aquí. Sí, sí, yo estoy totalmente donde quieres estar. Donde quiero estar, sí. Genial. Vale. Llegamos a la Alpujarra granadina, vamos a matizar, que está la Alpujarra almeriense. Aterrizas aquí y sé, porque he bicheado, que arrancas varios proyectos. Empezamos por el que tú quieras. Bueno, pues lo que contaba antes, ¿no?, de que me empiezo a mover por los pueblos, a conocer a la gente, a interesarme, y rápidamente, pues como tengo esta vena, ¿no?, de fotoperiodista y de querer indagar en las historias de los demás, también esta vez también por una motivación personal de que yo estoy habitando esta zona, quiero descubrirla más en profundidad, comienzo primeramente a impartir unos talleres de fotografía participativa con las personas mayores del pueblo. Qué curioso eso. No lo había escuchado nunca, lo de fotografía participativa. La fotografía participativa es una forma en la que la gente no solo aprende la parte técnica de la imagen, sino que trabaja colectivamente en su propio entorno. Es decir, se enfoca la fotografía un poco como excusa para indagar temáticas que les interesen, que suelen ser temáticas sociales vinculadas pues a
a ese entorno en el que viven, ¿no? Eso terminó en una exposición que se hizo en Pitres con, bueno, un grupo de personas que se apuntaron al taller, que documentaron las tradiciones de su pueblo. Qué chulo. Y distintas tradiciones y sobre todo también oficios que cada vez están desapareciendo, pues con el paso del tiempo, que van desapareciendo. Entonces luego pudieron hacer una exposición que atrajo, pues, a los familiares, a los vecinos del pueblo, y fue una actividad así como muy comunitaria, ¿no? que puso en valor todas esas costumbres, oficios, trabajos que poco a poco se están perdiendo, ¿no? Que fue como un homenaje. Eso después me llevó a hacer también algunas fotografías a personas con distintos oficios, como pastores, gente del pueblo. Y finalmente, hace poco terminé un proyecto sobre la mujer rural, junto con el Ayuntamiento de Pampaneira, que me llevó a retratar a todas las mujeres, casi todas las mujeres del pueblo, y a documentar su historia de vida. Qué interesante. Los retratos son colectivos, las mujeres de diferentes generaciones, como por familias, donde pues aparecen esas retratadas, la madre, la hija, la abuela, y cuentan esa historia desde distintos puntos de vista, ¿no? Con el paso del tiempo, las mujeres del ayer, las de hoy, y un poco ese cambio que está habiendo en los pueblos de la Alpujarra. Ese trabajo me ha llevado meses porque, claro, iba a las casas de las mujeres, bastante trabajo, reunía a las familias, algunas personas, sobre todo las más jóvenes, ya no viven aquí, venían de Granada. Entonces, me ha llevado un tiempo, pero ha sido de lo más enriquecedor porque también me ha permitido, pues, conocer a toda la gente del pueblo y entender mejor el contexto, ¿no? El cómo se ha pasado de trabajar en el campo a los negocios turísticos de esta zona, también el cambio de mentalidad, mucho esto que hablábamos antes del cambio de las necesidades, ¿no? De cómo las necesidades han ido en aumento y el cómo lo han vivido también las mujeres más mayores, que aquí al final la Alpujarra era una zona muy aislada, entonces han tardado mucho más en tener ciertas comodidades que se tenían en las ciudades. Totalmente. O incluso en otros pueblos que están más conectados a la ciudad. Entonces aquí ese cambio llegó bastante más tarde. Aquí muchas de las mujeres, pues eso, vivían en calles sin asfaltar, sin luz, sin agua, lavando en el río o en el lavadero, con sus gallinas, con sus cabras. Una vida totalmente autosostenible. Y es algo, una realidad de hace muy poquito tiempo. Entonces muchas de esas cosas aún se conservan y eso ha sido lo chulo, ¿no? El poder indagar y hacer fotos, hacer textos, entrevistas, y bueno, pues en octubre va a salir la exposición fotográfica con todas esas historias y en el futuro también un libro. Esa exposición aquí, sí, habrá que verla. Aquí con el ayuntamiento. Qué Y bien. también quieren hacer un libro para que sea como un legado, ya que algunas de las mujeres que salen en este proyecto ya han fallecido. Claro. Porque mucha de la población que hay aquí es ya más mayor. Entonces es una memoria ahí importante, ya que es pues casi todas las mujeres del pueblo, que para mí, en este pueblo y en todos lados, la mujer como pilar de la familia, de la vida comunitaria y también como la guardiana de la memoria, porque siempre han sido las mujeres las que Qué han hecho bueno esa... eso, la guardiana de la memoria, Sí, me parece súper bueno ese porque la concepto. transmisión oral de las tradiciones, de las costumbres, de los oficios, la recolección de las fotos, los álbumes familiares, ¿quién ha sido históricamente la que guardaba todos esos Claro, el recuerdos hombre estaba y trabajando. los transmitía? Siempre Claro. ha sido la mujer Sí, el pilar comunitario en ese totalmente. sentido y la que ha conservado el legado. Entonces, para mí todavía es más importante el poder entrevistarlas a ellas, ¿no? Por reconociendo, ¿no? Poniendo en valor todo ese trabajo invisible que hace la mujer, que es conservando todo eso. Además me ha encantado porque me parece súper importante que estas personas tengan su momento de protagonismo, ¿no?
porque creo que no tenemos que olvidar que estamos aquí por generaciones de atrás, que creo que lo Totalmente. olvidamos muy pronto de vez en cuando, ¿no? También que Y todas las historias son valiosas, claro, que no te tienes que ir ni a lo no, exótico, no, no, ni no, no, a no, personas que hayan triunfado según nuestros valores. O sea, pienso que hay mucha sabiduría y mucho conocimiento y mucho que aprender de historias de la gente de entornos rurales. no, y que al final quizás puede ser a lo mejor de primera hora algo puede un poco más frío, pero creo que después la gente cuando se abre, cuando transmite conocimiento, creo que es un trabajo que reconforta, ¿no? Que ahora, También creo que, según mi experiencia, la gente está deseando sí, contar su historia. La gente quiere ser escuchada, por lo general. importante eso, ¿eh? Da La igual donde escucha. la escucha y el poder compartir lo que eres, lo que has sido, lo que has hecho, cómo has llegado hasta aquí. Es que hay gente que no ha tenido esa oportunidad nunca. Nadie se ha interesado por eso. Entonces me parece como... Yo lo he tenido muy fácil porque por lo general la gente está siempre muy dispuesta. Y en mi trabajo siempre la fotografía ha sido una excusa para entrar, ¿no? a, a esas casas, a esas historias, a esa realidad. Al final qué importante, ¿no? Porque hay mucha gente que vive sola y qué importante, ¿no? Tener Mm, algo, una actividad, un encuentro para poder hablar, ¿no? Porque al final, bueno, creo que es gente que está hecha de otra piel, que sabe totalmente. que para ellos la soledad no es ningún problema, pero bueno, a todo el mundo le apetece un rincón de conversación, ¿no? Y de Y que escucha y alguien se de... interese y que Exactamente. tú puedas contar todo lo que tienes para aportar, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Mm. Primer proyecto, ¿no? Bueno, este es el Bueno, que todavía, recién terminé, claro. todavía falta como esa parte más de materializarlo, ¿no? De exposición, libro y eso. Y Mm. primicia, algo, pensando en algo que continúe esto, o esto es como un inicio y fin. Es Bueno, realmente aquí en la Alpujarra a nivel fotográfico no tengo todavía nada así, nada nuevo, ningún otro reportaje nuevo pensado, pero sí que me he dado cuenta que quiero seguir trabajando en esa línea a nivel de lo que quiero contar, que son historias cercanas. Historias pequeñas, cercanas, familiares, entrar, pues eso, en ese ámbito íntimo de la gente, porque ahí es donde creo que, mmm, volviendo a lo de antes, ¿no? De no irte lejos porque parece que importan más las grandes historias, las grandes luchas, lo los que pasa, grandes triunfos, ¿no? los grandes triunfos o lo que pasa afuera o la guerra o el... Sí es importante, pero también es importante ver qué tienes cerca, ¿no? Ver qué pasa en los pueblos, qué pasa. Es que esto es lo que define también un país. O sea, ese entorno rural, esas pequeñas historias, esas mujeres que han luchado durante generaciones por dar una vida mejor a sus hijos. O sea, todo eso también me parece que Cultura, sí. cultura pura, Mm. cultura pura. Me parece muy interesante el proyecto y vamos, sería un proyectazo el poder llegar a realizarlo pueblo a pueblo. Por toda la O sea, Alpujarra, vamos. me parecería un, vamos, Sería o un legado sea, enorme, me desde luego. parecería, pero imagino que detrás de la fotografía hay mucho trabajo, hay mucho curro, hay muchas llamadas a puertas, ¿no? Pero oye, muy, muy, muy interesante. Vale, pues iremos a la exposición esa, a anotar la fecha. Sí, seguramente será el Día de la Mujer Rural, que es en octubre. Ujú, genial. Vale, hemos colocado ese proyecto, continuamos, cuéntanos. Bueno, un poco también en paralelo, estando aquí en la Alpujarra, eh, inicio otro proyecto que es en Granada sobre mujeres con hijos con discapacidad. Es un proyecto que se titula Madres sin Límites, que también le da nombre a un colectivo de mamás que, tienen que comparten esta realidad, que crean una comunidad para ellas.
como un espacio de autocuidado, de encuentro, de escucha, de compartir experiencias. Esta comunidad, liderada por mi suegra, que también tiene un hijo con discapacidad, me inspira para ver qué hay detrás de esas historias, una realidad que al final por el contexto familiar me toca de cerca y que decido que también merece ser documentada, ¿no? Que me parece también extraordinario. Es algo que la vida de estas mujeres no es como la vida de una mujer cualquiera. Ya ves. Y de ahí pues nace este otro libro, que casualmente está en esta mesa, que retrata a estas mujeres junto a sus hijos. ¿Se pueden adquirir los 2 libros? Sí. Dejaremos enlace. Y bueno, pues este es uno de mis últimos trabajos, donde aparecen estas mamás con sus hijos con y sin discapacidad, porque muchas de ellas también tienen más hijos, y que recoge sus historias. En este caso, la diferencia con mis otros trabajos es que aquí yo no soy la que escribe la historia, sino que les propongo ser ellas mismas las escritoras y escribir una carta a su yo del pasado, contando desde el momento actual en el que están, desde el presente, desde la mujer en la que ya se han convertido, a esa mamá que acaba de recibir el diagnóstico y todavía no sabe la vida que le espera, contándole a esa yo del pasado lo que les gustaría haber escuchado en ese momento y lo que necesitaría, pues eso, oír. Entonces son cartas muy íntimas que relatan pues toda esa trayectoria y pues se dan palabras de aliento, palabras de ánimo. Pues fue un ejercicio muy terapéutico para ellas y sobre todo para aquellas que vienen detrás y que todavía no han vivido todo eso y que acaban de recibir ese diagnóstico y adquieren el libro para conocer esa visión y también recibir ese cariño y ese abrazo, ¿no? Que se dan porque se están escribiendo al final a sí mismas. Y bueno, pues es un proyecto que fue súper valioso tanto para la comunidad de mujeres como para sus familias, para el entorno, y que ha llegado muy lejos. Aparte de publicar este libro, hemos hecho charlas, ha ido a la feria del libro, tienen también un podcast, en fin, el libro ha despertado muchísimas cosas para que la historia llegara lejos y ahora estoy ahí. Se está cuajando un nuevo proyecto con ellas que es una película. Así que bueno, ese es un reto, así un sueño de futuro que paso a paso. Hacer una película, no un documental, sino una película de ficción inspirada en la historia de estas mujeres de las que he aprendido muchísimo y con las que a día de hoy sigo trabajando. Qué importante, ¿no? Eso, ¿no? De la escucha, de que no hace falta salir a buscar grandes historias, ¿no? Creo que cada uno briega sus batallas, ¿no? Y cada uno tiene una batalla personal. En nuestro entorno tenemos personas súper inspiradoras y historias extraordinarias que merecen esa escucha, porque de ahí ya podemos aprender un montón. No hace falta salir a buscar la super historia, ni que si te la encuentras, genial, pero... Claro, y yo que he sido muy viajera y muy nómada, incluso aparte del fotoperiodismo, ¿no? También por mi personalidad, que siempre me ha gustado ir, conocer, vivir en otras culturas y tal. Ahora cada vez más me doy cuenta que tengo como una visión más de quizás no hace falta todo de lo eso. Local. Sí, sí, como que con el tiempo he ido más a lo local, a lo íntimo, a lo pequeño, a qué puedes aportar en tu círculo más pequeño, a quién eres tú en tu día a día, en el entorno en el que vives y no tanto a esos grandes viajes. Sí, de la comunidad propia, ¿no? Yo creo que muchas veces hay una palabra que no se usa ya mucho, pero a mí me gusta, que es como del sentimiento de hermandad, ¿no? De pertenencia a algo, de pertenencia a un sitio, ¿no? Creo que es necesario que haya ese, que creo que es lo que había antiguamente, ¿no? Que los vecinos salían a la calle con una silla, una mesa, y ahí charlaban durante horas. Eso es, y que entiendo que en las ciudades es mucho más difícil Sí. construir esa red,
pero creo que ahí está la clave, ¿no? de vivir más conectados, tener una red, tener una vida más colectiva, más comunitaria, no tan individualista como a lo que nos está llevando un poco Claro. el sistema, a cada vez pensar solo en ti y ser por lo tuyo, más separación entre nosotros, ¿no? También llevado a la migración, pero en general nos está llevando a que cada vez hay menos convivencia en las ciudades y más separación de los demás. Y creo que la clave está en volver a recuperar y volver a hacernos cargo de lo colectivo, de los cuidados, de cuidar nuestras relaciones, de cuidar a nuestra gente cercana, a nuestros vecinos, de construir comunidad entre todos. Y qué importante es, tú lo habrás visto con todo lo que me estás contando, ¿no? Qué importante es comunicar, ¿no? No callarnos las cosas, eso que me callo se enquista y al final me crea por dentro un malestar, ¿no? Qué importante es comunicar, abrirse, soltar, que creo que es lo que puede llevar a tener estas comunidades, ¿no? Como Madres Sin Límites, ¿no? El tener un sitio donde, bueno, hoy ha sido un día de mierda, pero puedo aquí decirlo, ¿no? Creo que es tan importante eso, y no lo estamos viendo. Claro, es que justamente creo que he llegado a esa misma conclusión con el tiempo y eso es lo que me ha llevado a formarme en un ámbito más terapéutico ahora en este momento en el que me encuentro, que voy cada vez más a eso, a crear esos espacios, a crear esas redes, a crear talleres de crecimiento personal, educación emocional, donde la gente pueda tener ese lugar de escucha, de conciencia, de introspección, de compartir, de que otras personas estén ahí, porque creo que nos faltan esos espacios, pero tanto a la gente más mayor como a la gente más joven, Sí, que está total, también sola. total. Pese a vivir rodeados de gente continuamente, estamos solos muchas veces. Entonces, ese es como el nuevo capítulo en el que me encuentro, ¿no? Como yendo hacia esa parte de ser yo la que crea esos espacios que tanta falta nos hacen. Mm. Muy completa esta chica, ¿eh? Y ya Al- ahí se termina. en principio, ¿algún proyecto más, algo que tengas en mente o algo que hayas hecho puntualmente en la Alpujarra, aparte de los dos proyectazos que nos has contado? Pues realmente ahora estoy desarrollando este proyecto de educación emocional que he titulado Apapacho, que es Ujú. una palabra mexicana, bueno, de Centroamérica, que significa como abrazar con el alma. Y este proyecto es el que me está llevando a desarrollar pues, estas habilidades, ¿no? Como educadora emocional, como yendo hacia el ámbito terapéutico. Me estoy formando también como terapeuta Gestalt. Recientemente he recibido una beca para estudiar Lo he psicología visto. y bueno, todo está yendo como hacia ese camino. Y el puntito así que me gustaría añadirle en el futuro y que tiene que ver con este tipo de entornos es que me encantaría organizar este tipo de espacios presencialmente en la naturaleza, Como retiros, ¿no? como Más o menos. retiros, como talleres. El formato me da más igual, pero sí que para mí el poder de la naturaleza y estar en este silencio, ¿no? En un entorno así, para mí, En esta maravilla, os lo digo en yo, este en esta paraíso, maravilla. para mí ha sido muy sanador y pienso que podría serlo también para otras personas, ¿no? Entonces, ya que inicio este camino de acompañamiento emocional a otras personas, me gustaría que en el futuro fuera, no sé si aquí necesariamente, pero sí en un entorno como este, de crear esos espacios. También que sean intergeneracionales. Importante. Me parece interesantísimo cuando hay esa mezcla. Cuando los grupos, me da igual si es un grupo para hacer ganchillos, si es un grupo terapéutico, de lo que sea, pero cuando los grupos se comparten entre gente más mayor, gente joven, familia, cuando hay esa mezcla, me parece brutal lo que aporta. Habiendo escuchado toda la historia que nos has contado, ¿en qué momento, porque creo que nos puede pasar a todos, pero hay que detectar el clic,
¿En qué momento tú detectas ese clic que un poco pones fin a esa rama social? Pones fin entre comillas y decides emprender este nuevo camino. O sea, tú tienes identificado cuando la cabeza te hizo ese, uff, hay que cambiar. Creo que cuando toqué fondo. Creo que cuando ya no podía más y estaba fatal y no sabía por qué. Me sentía súper vacía, ¿Triste? triste, depresiva, pero no sabía por qué. Creo que ese fue el clic de qué desconectada estoy de mí, que me está pasando esto, que estoy tocando fondo, que no sé lo que no quiero nada, ¿Nada me llena? nada me llena y no sé cómo he llegado hasta aquí, no sé qué me pasa. Ahí fue ese cambio. Creo que es lo más común, ¿no? Que la gente necesita llegar al límite para darse cuenta, para... el ser humano es un poco así, ¿no? Hasta que ya no estás ahí Al límite. al Al límite, límite. no No haces, reacciona. no reaccionas, no haces el cambio. Es como cuando el cuerpo, hasta que el cuerpo no te detiene o te da una señal, hasta que no enfermas física o mentalmente, no, no te das cuenta. Parece que no ves las señales. Y ya cuando algo gordo llega, ¿no? Y te derrumba, dices, ah, mierda, tengo que cambiar. Con toda la trayectoria que tienes y lo joven que eres, ¿por qué crees que a día de hoy estamos viendo tantos problemas mentales? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que es verdad que ahora tenemos quizá, hay mucho más medios, muchas más redes, se Mm, viraliza todo más, ¿no? Pero da la sensación como que estas generaciones que hablamos, ¿no? De hace 40, 50, 60 años, como que no había tanto, ¿no? Como que era otra vida y ahora parece que, bueno, vemos como los suicidios suben, mm. la gente no es feliz, la gente se casa y se divorcia al instante, cada vez hay menos nacimientos. Es verdad que podemos entrar a hablar de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a nivel mental, tú que estás con el tema de emociones, con el tema, ¿qué opinión te? Pues vuelvo a la parte individualista y a la soledad. Creo que se han perdido los espacios colectivos. Creo que antiguamente en la vida que era mucho más comunitaria y mucho más colectiva, y pues, las mujeres se reunían en el lavadero y hablaban entre ellas y se desahogaban, o las vecinas que se reunían, o había un problema y todo el pueblo iba, como esa colectividad hacía que quizás te sintieras más fuerte, ¿no? Para tirar para adelante. Ahora creo que tenemos más exigencias o creemos que tenemos más exigencias o las construimos nosotros y vamos con ellas en solitario. Vamos luchando contra todo en solitario. No hay tanta interdependencia en el sentido sano, ¿no? No hay tanto vínculo, tanta relación, no hay tantos espacios donde lo colectivo sea prioritario. Creo que ese individualismo que ha promovido pues, el sistema en el que vivimos nos ha conducido a este momento de soledad, de apatía, de confusión y que para mí la clave pasa por volver, ¿no? A reunirnos, volver a cuidar nuestras relaciones y por encontrar esos espacios donde pueda haber una escucha consciente, donde puedas ser tú mismo, donde puedas compartir, donde puedas estar con gente que está alineada contigo. Esos espacios pueden ser terapéuticos, pero no necesariamente. También pueden ser espacios donde encuentres una afición y la compartas, ¿no? Claro. Con otras personas. O puede que vivas en X sitio y convivas, tengas una convivencia activa con tus vecinos. Como pueden ser distintos espacios, pero creo que nos tenemos que volver a adueñar, sobre todo de las ciudades, de eso, de esa colectividad. Claro, porque es verdad que a nivel emociones también hay ahora como se escucha, ¿no? Como un debate, eh, como que parece lo típico, ¿no? Se habla de energía masculina, energía femenina, se habla mucho de que se ha revertido, que la mujer ahora tiene una energía más masculina, que el hombre ha bajado, de que el hombre ya no es proveedor. ¿Crees en algo de esto de las energías o crees que es todo propaganda o es real? La mujer sale ya del entorno de casa, sale a trabajar, se independiza
y ha podido influir en todo el sistema emocional en el cual nos relacionamos. Sí, totalmente. Yo pienso que la incorporación de la mujer al mercado laboral ha añadido un extra de exigencia y también ha movido todo el sistema familiar, ¿no? Porque la dinámica de antiguamente la mujer que cuida del hogar, cuida de los niños, ahora la mujer que sale también a buscar oportunidades laborales, a estudiar, a formarse, a viajar. Creo que eso también ha afectado y ha añadido un extra de dificultad, ¿no? Y también de falta de tiempo. Creo que nos falta tiempo, que vamos tan deprisa y hacemos tantas cosas. Ya no es solo trabajar, es que, bueno, hablo por la mujer, ¿no? Sí. Como yo, que soy mujer, quiero trabajar y tener mi economía propia, pero también quiero cuidar mi cuerpo, pero también quiero alimentarme bien, pero también quiero tener aficiones, salir fuera, apuntarme a cosas. De repente es como, si quiero añadir la maternidad a la ecuación, yo qué sé, tener como ese tiempo para cuidar del hogar, ¿en qué momento lo hago? No es viable. ¿Cómo puedo conciliar, cómo puedo compaginar todas estas cosas? ¿No? Ahí veo que en todo ese peso que llevamos encima, tanto el hombre como la mujer, porque son como muchas cosas, nos hacen no tener tiempo para estar para nosotros mismos, ni tampoco para la relación íntima, profunda, pausada con el otro. O sea, al final, si la convivencia es también así, deprisa y corriendo, con la frustración, el estrés, no se puede construir una relación Con cimientos. con cimientos, que se escucha, que se entiende, que se mira, que se toma el tiempo, ¿no? Como te saltan muchas cosas entre medias. Lo mismo en la crianza. Pienso que al final con tanto proyecto profesional, personal, etcétera, se está perdiendo también mucho ese tiempo que se le dedica a los niños, ¿no? Se delega esa parte de la crianza en instituciones, niñeras, extraescolares. Se delega en cierta parte por necesidad. Y siento que el haber añadido tantas cosas hace que tengamos menos tiempo que nunca y eso deja una huella en la salud mental, 100%. No tener tiempo y ir siempre corriendo no te da margen para darte cuenta de nada, ni de cómo estás, ni de dónde estás, ni de qué tienes, qué agradeces. No le pones conciencia a todo eso porque vas, Sin parar. sales de una cosa, pero es que veo ahora eso mismo en los niños, que por la mañana van corriendo al colegio, del colegio salen extraescolares, de las... Dios. Sí, no hay un stop. Claro, al final es lo mismo que comentamos, o sea, es la misma temática de hoy en día, ¿no? Se ve mucho, ¿no? Una relación de dos, hay que dedicarle tiempo y hay que construirla, ¿no? Es decir, parece que la relación es como un anexo. No, yo tengo esto, Un check esto. más. Claro, O sea, claro, una cosa más claro. en O sea, yo la que tienes tengo que esto, invertir tu tiempo. esto y mi relación. Pero yo de mi botella no voy a sacar nada para que entre la relación, ¿no? Es como, es que no puedo parar, es que, ¿no? Y se nos olvida que una relación sana hay que construirla, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y vale. Ay, se me una pregunta, se me ha ido. ¿Qué le dirías a esa gente? Porque creo que hay mucha gente en ese momento que está ahí de tomar esa decisión de venirse al entorno rural, si no, gente que viene de ciudad, si no, ¿qué le dirías? Que tú, desde tu experiencia, ¿qué le dirías? Oye, el entorno rural tiene esto y tiene esto. Venir o no venir, o en esta tesitura sí o en esta tesitura no. Porque creo que hay mucha gente que está en ese momento, ¿no? Porque se suma lo que han subido los alquileres en la ciudad, tal, y creo que hay gente que está en ese momento de ¿me voy o no me voy? ¿Qué le dirías tú que llevas ya aquí tiempo? Yo diría que lo prueben, que nada en la vida es permanente, que siempre puedes cambiar de opinión, que yo soy partidaria de siempre probar y ver lo que te va bien.
pero en tu estilo de vida, en aficiones, en trabajos, prueba, experiméntalo, tómatelo como pues eso, como una etapa corta que vas a vivir y experimentar para ver si eso es afín a ti. No creo que alguien como yo, que he vivido siempre en ciudad o en pueblos grandes, no creo que lo puedas saber con determinación. Esto es como con 18 años saber a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Pues si no has probado nada, ¿cómo lo vas a saber? Si siempre has vivido en un formativo, en un entorno de formación, ¿cómo vas a saber a qué te vas a dedicar? Pues esto igual. ¿Cómo vas a saber si el campo o el pueblo es lo tuyo? Pruébalo, experiméntalo. También diría que hay un prejuicio con los entornos rurales de que la gente piensa que no hay oportunidades o que van a sacrificar muchas cosas o que la ciudad tiene mucho más que ofrecer. Y yo después de llevar aquí 3 años y medio diría que es cierto que el pueblo no ofrece lo mismo, pero también tiene otras cosas, ¿no? Otras cosas que ofrecer que quizás son las que verdaderamente necesitamos, aunque no lo sepamos aún, para sentirnos bien, como por ejemplo esas relaciones más cercanas, el saber cómo se llama el panadero y tener conversación con él, el poder participar en la vida comunitaria, el poder volver a la tierra y volver a recuperar el saber cultivar nuestra propia comida o poder aprender ciertos oficios o trabajos más manuales que se han ido perdiendo, pero que cada vez van a tener más valor porque hay menos gente que sabe hacerlas. De hecho, ese conocimiento se está perdiendo cada vez más. Entonces creo que es una gran oportunidad en el entorno rural poder aprender y enriquecerse de todas esas experiencias, aunque sea algo temporal y luego decidas que no es lo tuyo y vuelvas a la ciudad. Pero creo que también tiene muchas cosas positivas que te pueden llenar y te pueden hacer ir más lento, que es lo que... Vivir el camino. Ir más lento, tener el tiempo de aburrirte, porque aunque sigas teniendo un trabajo normativo y ciertas rutinas como las que puedas tener en la ciudad, el entorno, los ciclos de la naturaleza, el tiempo, en entornos así parece que funciona diferente, es el mismo. Puedes tener la misma rutina y el mismo trabajo, pero de alguna forma el estar alejado del estrés y la prisa y los estímulos externos y el ruido de la ciudad hace que tu cuerpo vaya como más lento. Ese silencio, ese sueño más reparador, ese escuchar a los pájaros, esa tranquilidad hace que también bajes un poco las revoluciones y creo que a la larga genera mucho bienestar. Claro, al final esa lentitud, qué importante O sea, es lo externo te influye claro, también. digo que qué importante es para esa bajada de revoluciones, ¿no? Qué importante es para construir con tu pareja, para construir con tu familia, para construir hacia ti mismo, ¿no? Como has dicho, ¿no? Al final la ciudad te mete en un ritmo que creo que es como que incontrolable, ¿sabes? Que aunque tú seas una persona Exactamente. súper zen, Claro, la ciudad te atrapa. es como que al final no podemos pretender que no nos afecte lo de fuera. Y luego también una cosa que me he dado cuenta viviendo en un entorno rural es que te das cuenta mucho más y vives más en conexión con los ciclos y los ritmos de la naturaleza porque eres consciente, más consciente del exterior. Porque al final lo que a mí por lo menos me pasaba y me pasa cuando voy a la ciudad es que al vivir mucho en espacios que son interiores, con luces artificiales y con horarios más estrictos, no sé, el metro, al final muchos espacios cerrados hace que se pierda un poco la noción del tiempo, incluso la estación en la que estás. Y al perder eso, siento que somos un poco menos humanos, porque menos animales. En cambio, cuando estás más en conexión con ese entorno natural y con esas estaciones, con el clima, con la noche, el día, la luz que hay fuera, los pájaros, los animales, hace que conectes también con esa parte más esencial tuya, con esa esencia, con tu naturaleza, ¿no? Y eso
tiene un impacto súper grande en la salud mental. Enorme, diría yo. Muy buena reflexión. Para ir cerrando, algo para que no sea todo tan idílico. Algo que recuerdes en estos 3 años y medio negativo. O sea, algo que no tiene que ser negativo, o sea, algo que tú digas, oye, pues mira, esto me costó mucho, esta cosa en concreto me costó superarla, o llegué aquí lo más absurdo que pensaba que estaba hecho, pues no, algo que recuerdes. Yo diría que me pesa que en la Alpujarra no hay tanta gente joven. Entonces, los ambientes, el poder hacer amistades, el poder, no sé, me falta un entorno de gente joven haciendo cosas, creando, proponiendo, teniendo iniciativas. Creo que he hecho eso en falta, pero que puede pasar en la Alpujarra o en cualquier otro pueblo, que los pueblos en España están con la población Igual, súper envejecida y por tanto eso hace que un pueblo muera. totalmente. Claro, que aquí si no fuera por el turismo pasaría lo mismo, el pueblo moriría. Todo eso se acabaría desapareciendo. Entonces me falta más esa energía joven, ese impulso, esa chispa. ¿Qué pasa? Que eso depende de un cambio de mentalidad muy grande. ¿Crees que se puede conseguir? O sea, Creo, ¿cómo atraeríamos a gente joven venga, vamos a irnos a lo local, al Pujar? creo que los ayuntamientos tienen ahí un gran peso a la hora de incentivar, a la hora de captar las nuevas necesidades, las nuevas realidades de personas que son nómadas digitales, que tras la pandemia se han dado cuenta que quizás quieren explorar este estilo de vida, pues ofrecer ciertos recursos o incentivos en ese sentido para atraer gente joven que pueda tener esos servicios, esas actividades, esos espacios que demandan y que tienen en la ciudad. Entonces, por ahí yo creo que va el reto pues, de los pueblos, de los ayuntamientos y también la parte artística y cultural. Festivales como el Sulair, que es la propuesta que hay aquí en Pampaneira, atraen a gente joven, tienen ese movimiento de gente que valora lo rural, que valora el medio ambiente, que valora el arte, que quiere crear, que quiere volver al pueblo año tras año para proponer cosas. Ese tipo de iniciativas creo que hay que ponerse creativo ahí, de salirse de lo de siempre, de lo que hacían Lo toda la típico. vida y escuchar qué es lo que quieren las nuevas generaciones para poder atraerlas. Genial. Esto me viene de lujo para cerrar con las 2 preguntas que tenía ya. Voy a ponerte un ejemplo para que captes la pregunta, ¿no? Soportuja, todo el mundo lo conoce. Cañar, el silencio de Cañar, el bullicio de Soportuja. 2 tipos de alcaldía, el silencio y el reflotar un pueblo que moría. ¿A cuál tiramos para reflotar un pueblo? Creo que cada pueblo necesita encontrar, Para atraer, yo más que para reflotar, para atraer, para que el pueblo no caiga. creo que cada lugar tiene que encontrar su propio tesoro, digamos, Que todos lo tienen. que todos lo tienen, ciertamente. Y ahí hay que tirar para atrás de quizás leyendas antiguas, Totalmente. de los misterios de los antiguos habitantes, de, no sé, las particularidades de la zona y ver también cuál es el talento o potencial de las personas que viven allí. Porque quizás, no sé, me lo voy a inventar. X pueblo tiene un escritor famoso que vivió allí o que sigue viviendo allí y quizás se pueda enfocar en esa parte más literaria de la paz que vas a encontrar allí, ¿no? O Soportújar que tiró de esa leyenda de brujas para crear una atracción turística, o otro lugar que está súper comunicado con ciertos servicios y con internet de, no sé, de fibra óptica, que decide crear un centro para nómadas digitales donde puedan teletrabajar, un coworking. No sé, creo que cada pueblo tiene que encontrar un hilo conductor, ¿no? Y a través de eso, pero algo suyo, algo propio, no que Cañar
haga las mismas esculturas que Soportújar para convertirse en otra atracción turística con el mismo tema, sino... Sí, al final es como buscar algo para atraer, no querer pensar que queremos que la gente venga al pueblo, pero como si estuviésemos en los años 60. Así es imposible, porque No, nadie va a venir al pueblo. creo ¿no? que el reto está eso en lo que he dicho, en qué quieren las nuevas generaciones, qué necesitan, qué les puedes ofrecer tú. O sea, que sabiendo las problemáticas que están teniendo las grandes ciudades en cuanto a vivienda, en cuanto al empleo, que la gente está quemada del estrés, de estar desconectada de la naturaleza, de no encontrarse bien, ¿qué les puedes ofrecer? ¿No? Y que por ahí se creen esas iniciativas. Sí, al final creo que es súper importante recuperar todos esos coles rurales que se han cerrado. O sea, si hay Totalmente. escuelas, si hay niños, hay futuro, Hmm. creo, ¿no? Pero más allá de los coles, al final el primer paso es atraer a las Sí, familias jóvenes. Y totalmente. para atraer a las familias jóvenes, mira a ver qué incentivo puedes dar. Quizás es abriendo todas esas casas que están cerradas y ofreciendo un alquiler a bajo precio, porque te merece más la pena que estén habitadas, que traigan gente joven, que traigan niños, que traigan nuevos trabajadores, que se creen iniciativas o negocios nuevos, antes que tener un montón de casas cerradas o abandonadas en tu pueblo. Mira a ver cómo desde el ayuntamiento o desde la propia gente del pueblo puedes ayudar con el problema de la vivienda, que es el gran problema de hoy en día Sí, de la total, gente joven. total. Eso podría ser un ejemplo, ¿no? La vivienda. Pero es que el trabajo es otro. Y en el entorno rural, aunque la gente piense que no hay trabajo, hay trabajo. Lo que pasa es que será pues en sectores distintos a los que hay en la ciudad, pero hay trabajo. Mira a ver cómo puedes ofertarlo para que la gente de fuera venga y tenga una oportunidad. O incluso esos oficios que están desapareciendo y que no tienen un relevo generacional. Mira a ver qué clase de talleres puedes crear, es como las antiguas escuela-taller, Sí, donde puedas enseñar ese oficio y tener ese relevo. ¿Qué incentivo le puedes dar a una persona que venga y haga ese relevo? sí, por lo menos el primer año o para Eso, arrancar, ¿no? eso es. Y creo que independientemente del dinero o de las subvenciones, todos los ayuntamientos tienen la capacidad para ofrecer ese tipo de recursos. Sí, para ofrecer algo. Sí, sí, tanto en vivienda como en este tipo de oficios, talleres, etc. Muy buena reflexión. Pues por último, de lo que tenemos actualmente en Alpujarra, porque bueno, tú te centras en Alpujarra, eh, algo que tengamos, pero que es muy mejorable. No estamos pidiendo algo nuevo, ¿no? Algo que tengamos, pero de que diga, oye, pero es que esto hay que mejorarlo. Y creo que es viable. ¿no? Por ejemplo, yo donde vivo, Sí. no es normal que pase un autocar a las 7 de la mañana y otro a las 2 de la tarde y se corte la comunicación. Sí, lo primero que se me ha ocurrido realmente sí son los servicios. Ciertos servicios como tener pues más supermercados a mano, eh, pero no lo veo nada que no sea solventable. No, decía mejorable. Mejorable sí, pero si te tienes que trasladar, si la única pega de vivir un poco más alejado, más en la naturaleza, es tener que trasladarte 10 minutos más hacia un supermercado, tampoco lo veo un gran problema. O que para llegar ir de un sitio a otro, si no hay autobuses, tengas que coordinarte con los vecinos a través de un grupo de WhatsApp para compartir transporte. Bueno, pues es como se hacía antes Sí, también. sí. Entonces, no veo ningún problema que no sea solventable en ese sentido, con un mínimo de adaptación. Embajadora total de la Alpujarra. Venid a la Alpujarra. Pues por mí, gracias, porque creo que ha sido una buena charla, bastante, Larga. hemos tocado bastantes temas, bastante interesantes, creo que le puede servir a mucha gente. Y si quieres aportarnos algo más. No, darte las gracias por darme este espacio. Ya te comentaba antes que soy yo normalmente la que está en ese rol de hacer preguntas, entonces se me hace raro, diferente estar yo la que cuenta, ¿no? Pero me he sentido súper a gusto. Genial. Y darte las gracias. Pues nada, cerramos por aquí, dejaremos redes de ellas, dejaremos también enlaces de los dos libros, que me parecen bastante interesantes los dos libros. Y nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente.
O en la Alpujarra. o en la Alpujarra.